Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo. Aparecemos en el top de todos los rankings a nivel mundial. Incluso hay una frase muy común que dice que Bogotá está a 2 horas de la misma Bogotá. Pero ¿qué tan cierta es esta frase cuando hablamos de ir al colegio? La movilidad no es un fin en sí mismo, es la puerta de entrada a los derechos, empezando por la educación. Medir qué tan bien está la movilidad en la ciudad es saber qué tan justa es la ciudad. Existen muchas maneras de medir la accesibilidad cuando hablamos de movilidad. Por ejemplo, podríamos ver cuál es la cobertura que tiene una estación o podríamos ver cuántos colegios tengo cerca a mí en este momento. Sin embargo, nosotros escogimos la accesibilidad media integral, es decir, cuánto me demoro en promedio en llegar a todos los colegios o instituciones educativas que existen en Bogotá, según mi modo y mi estrato. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Cuando hablamos de accesibilidad no solamente buscamos la opción más cercana, sino que buscamos el tiempo promedio para todas las opciones disponibles. Como cuando busco la universidad, no voy a estudiar en la que tenga más cerca de mi casa, porque hay otros criterios que influyen en la decisión. Por eso medimos todas las disponibles según un promedio. Para este estudio, toda la información georreferenciada la obtuvimos de los datos abiertos de la Alcaldía de Bogotá, del IDECA y todo lo que tiene que ver con Transmilenio, estratificación zonal y demás. Como Shapefiles tenemos la red vial privada, la red vial pública del transporte público zonal y troncal, los colegios, jardines, universidades, instituciones técnicas y diversas instituciones educativas y las SATs de Bogotá. Además de eso también utilizamos el contorno de la zona urbana de Bogotá para basarnos en nuestro estudio. Las velocidades de las redes viales que utilizamos, tanto para transporte privado como público, las sacamos de la IPA de Google Maps, a partir de estudios anteriores que se han hecho en Grupo Sur y de trabajo de nosotros. Para el transporte privado, los puntos de origen fueron 915 centroides de las zonas de análisis de tránsito de Bogotá. Para el transporte público fueron 7.843 paraderos del sistema troncal y zonal del sistema de transporte público de Bogotá, así como su componente de Transmicable. Para las instituciones educativas utilizamos 2.579 puntos georreferenciados que sirvieron como destino en nuestra matriz de origen-destino en ArcGIS. ¿Por qué utilizamos instituciones educativas? La educación es un derecho fundamental. Una red de movilidad eficiente no solamente nos mueve por la ciudad, sino que nos da acceso a todos sus servicios y equipamientos. En este sentido, ¿será que todos los bogotanos tienen el mismo acceso, según el modo de transporte y estrato, a los sistemas de educación de la ciudad? La equidad es un componente muy importante para juzgar el sistema y la eficiencia del sistema de movilidad de una ciudad. La metodología que utilizamos fue primero cargar todos nuestros datos georreferenciados de orígenes y destinos en ArcGIS. Con la herramienta de Network Analyst podemos crear orígenes matrices destino que calculen exactamente cuánto tiempo hay entre un origen y todas las instituciones educativas como destinos. Esta tabla de tiempo luego nos permite sacar los promedios para cada uno de los orígenes a todos los destinos con la herramienta de la matriz origen-destino en ArcGIS. Y utilizando una herramienta conocida como Kriging podemos interpolar estos valores para crear un raster que nos muestre todos los valores de accesibilidad para cada uno de los píxeles de Bogotá en alcanzar todas las instituciones educativas. Luego cargamos estos datos a R para hacerles la respectiva limpieza y análisis de datos y finalmente con este código podemos crear las gráficas que nos muestran las ojivas para cada uno de los estratos con la diferencia de accesibilidad entre la red de transporte público y la red de transporte privado. ¿Y por qué utilizamos un Kriging y no una herramienta en ArcGIS como por ejemplo el área de servicio? Bueno, resulta que el Kriging es una estadística espacial avanzada que nos permite interpolar los tiempos de viaje entre puntos, así no tengamos un origen en ese lugar en específico. Eso nos permite generar una superficie completa que cubre todo Bogotá, prediciendo los valores de los orígenes y de los destinos en términos de tiempo de viaje y dándonos a entender más allá de lo que nos dicen el dato puntual. De esta forma, nosotros podemos lograr hacer análisis mucho más profundos con todos los estratos de la ciudad, toda la población de la ciudad y muchas otras cosas a partir de simplemente haber basado nuestros estudios en unos pocos datos como los colegios y los orígenes que serían las centroides de las SATs y las estaciones de Transmilenio. ¿Cuál fue el resultado de toda esta investigación?
El primer hallazgo es que el transporte privado es en promedio y para todos los estratos más rápido por alrededor de 10 minutos que el transporte público para llegar a cualquier institución educativa en la ciudad. Y como se puede ver en la gráfica, la curva es más pronunciada, lo que significa que tiene menos variabilidad. Es decir, aunque el transporte público tiene algunos trayectos en donde es más rápido y otros en donde es mucho más lento, en promedio el transporte público es más lento en todos los estratos que el transporte privado. En los estratos del 0 al 4 vemos tiempos de viaje mayores tanto para el transporte público como para el transporte privado. En estos vemos una diferencia entre ellos de alrededor de 10 minutos, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, cuando llegamos a los estratos 5 y 6, vemos que a pesar de que los tiempos de viaje siguen siendo altos, de alrededor de 25 a 30 minutos en transporte privado y de 35 a 38 minutos en transporte público, vemos que esa diferencia, esa brecha se hace mucho más pequeña, ya que en promedio se ve una diferencia de 6 a 7 minutos en el trayecto. Entonces acá nos preguntamos, ¿existe una desigualdad de modos y del transporte en la ciudad? ¿Por qué los estratos altos son los más favorecidos y los que tienen mejor infraestructura? Finalmente, encontramos que hay una mayor desigualdad en la variabilidad de tiempos para los estratos más bajos, que dependen en mayor proporción de la accesibilidad del transporte público. Con el estrato 0 por dificultades en el tamaño de la muestra, por las cercanías a instituciones educativas como las universidades en el centro y unos shapes que tienen unos sesgos incorporados. Estos resultados hay que analizarlos con más cautela que los demás estratos del 1 al 6. Con los resultados de este estudio, no solamente alcanzamos a evaluar las desigualdades que tiene Bogotá, sino que también podemos orientar la política pública para hacer una Bogotá más equitativa. Medir a la ciudad con este lente de la accesibilidad media nos permite pasar del típico Bogotá está a 2 horas de Bogotá a Bogotá está verdaderamente más cerca de todos. Gracias por acompañarnos y si les gustó este video, todas las fuentes de información, así como el código con el que se analizaron los datos, lo encuentran en la descripción. Muchas gracias.